¿Han pensado en algún momento explicar o aprender derecho por medio de los Simpson? A través de los Simpson. Es decir, mezclar estas dos cosas. En realidad esto se ha hecho muchísimas veces y por eso este video de cómo explicar derecho a través de los Simpson en este canal, en el canal de Cualquier Andrés. Los Simpson. El 17 de diciembre de 1989, hace casi 30 años, estamos a días de cumplidos 30 años, se estrena por primera vez un capítulo de la famosa serie de Matt Groening, Los Simpson. Desde ahí hasta el día de hoy no ha parado. Más de 600 capítulos, la revista Time, por ejemplo, la consideró como la mejor serie del siglo XX y quizás vaya a ser una de las mejores del siglo XXI. Y pues, entre tantos capítulos uno pensaría que nos tendría que decir algo para los que estudiamos derecho o somos fanáticos del derecho. De hecho, si investigamos un poquito en el ámbito académico y universitario, nos encontramos que, por ejemplo, en la Universidad de California existe una materia que se llama Los Simpson y la filosofía o algo así. Y en Colombia, en la Universidad de Rosario, hay una materia que pueden ver los estudiantes que se llama La religión según los Simpson. Si vamos incluso más allá, ya hay estudios un poquito sistemáticos en libros que se llaman Filosofía y los Simpson, Psicología y los Simpson, La ciencia y los Simpson, la matemática y los Simpson. Pues bueno, pero lo que no he encontrado, bueno, si ustedes lo saben, pues les agradezco que lo coloquen aquí en comentarios. No he encontrado un estudio sistemático, minucioso, bueno, entre lo jurídico y los Simpson. Y por eso yo propongo en este video por lo menos 3 formas de analizar los Simpson a través del derecho. Estas 3 formas son a través de los capítulos enteros, a través de fragmentos de capítulos o una última a través del análisis de los personajes de los Simpson, de la serie. Oye, despacio, cerebrito. En la primera categoría sobre capítulos enteros vemos cómo todo el capítulo está permeado por una trama que gira en torno a lo judicial o a lo jurídico. Tal es el caso del capítulo que conocemos como El día en que murió la violencia. Ahora veremos el día que murió la violencia. Este capítulo trata de los derechos de autor de la caricatura Tom y Daly, esa caricatura que ven siempre en televisión Lisa y Bart. Y volvemos al maratón del aniversario diamante de Tommy y Daly. No sé si la recuerdan, muy famosa. En la conmemoración de los 75 años de esta caricatura y cuando está en las calles se encuentran los personajes el verdadero autor de Tony Daly, que ha sido ninguneado durante toda su vida en sus derechos porque fue el que creó esta caricatura. Este capítulo demuestra a través incluso de un juicio y todo, cómo este autor sí tenía, por decirlo de alguna manera, derechos patrimoniales y morales respecto a la caricatura Tony Daly. Bueno, todo el capítulo gira en torno al reconocimiento de este personaje como el verdadero autor de Tony Daly. Ese hombre creó a Tommy y a Daly. Él no creó a Daly, fui yo. ¿Eh? Me robó el personaje en 1928. Un capítulo ni mandado a hacer para los que quieren explicar propiedad intelectual, derechos patrimoniales, derechos morales, en realidad derechos de autor, copyright, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mi considerar este capítulo está muy bien hecho. Incluso al final de este capítulo hay una escena medio Jorge Luis Borges en donde estos mismos personajes, Lisa y Bart, se encuentran con sus propias imitaciones. Una verdadera locura. Gracias a ti, Lester. Bueno, perfectamente esa escena que acabamos de ver puede ser simplemente un homenaje que hacen los mismos Simpson a la estética de las caricaturas cuando comenzó la misma serie, por allá en los 90. ¿Quieren que haga énfasis en este tema? Pues lo escriben aquí en comentarios y hacemos solo un capítulo sobre propiedad intelectual o los Simpson, o propiedad intelectual y la literatura, o propiedad intelectual y otro tipo de series o películas, que hay bastante sobre este tema. Y así quieren profundizar en el ámbito empresarial en esta materia, pues les recomiendo que sigan a la empresa Orancop, que creo que es una empresa que merece la atención de todos nosotros cuando estamos hablando de este tipo de iniciativas. Conozco la calidad humana de las personas que trabajan allí, he tenido incluso la fortuna de dictarles clase a alguna de esas personas y por eso les hablo de esta empresa, y ahí están sus redes sociales por si
por si desean profundizar en este tema. Otro capítulo que valdría la pena analizar es el que conocemos como Alrededor de Springfield o Por la ciudad de Springfield. Dependiendo de la traducción encontrarán alguno de estos dos títulos. En este capítulo Bart inicia un proceso contra Krusty el payaso, pues en los cereales que este promocionaba había un elemento que él comiéndolo casi lo mata. Esto genera una plataforma pedagógica para generar cualquier explicación sobre una teoría del derecho, por ejemplo, teoría del daño o teoría de la responsabilidad, que cabría perfectamente al capítulo. Ya pasando al segundo ítem de análisis de los Simpsons a través de varios capítulos, este ítem lo comprendo como análisis de ciertas situaciones sociales que están distribuidas en varios capítulos. Por ejemplo, el derecho a portar armas, no hay un capítulo esencial para analizar, sino hay una representación de ello en varios capítulos de Los Simpsons que valdría la pena analizar. ¡Órale! Es mi vieja Smithy Wesson. Ten cuidado con ella porque está cargada. El derecho a portar armas en los Estados Unidos es un derecho difícil de analizar y difícil de comprender. Para ello tenemos que tener no solo la historia de los Estados Unidos, sino los fundamentos filosóficos de este y los fundamentos teóricos a nivel jurídico para comprender este tipo de derecho. ¿Cómo puedes tener una casa sin armas? Y analizamos muy bien y comprendemos la magnitud de este derecho en los Estados Unidos, no solo comprendemos la importancia de las libertades individuales en ese país, sino nos estamos capacitando para comprender cualquier texto constitucional independientemente de la nación. Todo esto lo demuestra muy bien Los Simpsons en muchos capítulos. Cada personaje de Los Simpsons refleja algo de nuestra sociedad, no solo de la sociedad estadounidense, sino lo podemos hacer la comparación de nuestras sociedades. Por ejemplo, el jefe Gorgory. ¿Quién dice que no hay en cada ciudad un jefe Gorgory? No quisiera cerrarles. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? O un alcalde diamante. Gracias, alcalde diamante, por otorgarnos la concesión de la leche escolar. O simplemente el jefe Gorgory cuando está escribiendo en una máquina de escribir invisible. Nos podemos imaginar también cómo eso es un reflejo de cuando la sociedad o el operador jurídico le da importancia por diferentes circunstancias a unos delitos más que a otros. Y literalmente hay delitos en nuestra sociedad que se escriben en máquina de escribir invisible, como los delitos de maltrato animal en Colombia, por ejemplo. Ah, sí, claro. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Bueno, hay muchísimo para analizar ahí, como Simpson reflejan en un análisis sociológico impresionante toda nuestra sociedad y todos nos vemos identificados en ello. Si pasamos a otros personajes, nos encontramos con el señor Burns y lo importante que sería explicar el señor Burns desde el derecho laboral, pues este señor en muchas ocasiones viola cualquier tipo de derecho o garantía laboral para sus trabajadores. A todas las leyes laborales, hallamos un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor. Ese avión se estrelló en mi propiedad. Si nos acercamos al derecho, nos vamos a encontrar con Lionel Hutz, el abogado que además de fracasado, la referencia más directa para los que estudian derecho, y que se hace viral este señor por la famosa escena Imagínense un mundo sin abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Creo que el Lionel Hutz se debería enseñar en todas las facultades de Derecho cuando uno hace referencia a la ética del abogado. Creo que este personaje refleja muchas actitudes comunes de todos los abogados, que precisamente son las actitudes como las que él hace, que hace que tengamos tan mala fama ante el común de la sociedad. Para mí son víboras, viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. La caracterización de Lionel Hutz es muy importante. Su oficina queda en un centro comercial, está repleta de libros, está repleta de diplomas. ¡Qué gran educación tiene, señor Hutz! Harvard, Yale, maestría en Oxford, el Louvre. Que la serie es muy astuta de mostrarlo así,
porque los libros y los diplomas a este señor no le sirven de nada, como no le sirven de nada a muchos abogados que se jactan de su biblioteca, o se jactan de sus libros, o se jactan de sus diplomas, que a fin de cuentas no les sirve ni siquiera para ser honestos, ni éticos, ni ser buenos, ni siquiera en su misma profesión. Lo podemos ver en múltiples escenas en donde él trata de sacar ventaja de su posición como defensor judicial. Pero necesito $1000 como anticipo. $1000. Su anuncio dice que no pide anticipo. Bueno, y hay que decirlo, los Simpsons muestran de una manera amable la adicción al alcohol de este personaje, a la adicción por el whisky. ¿Les hace un traguito de whisky? Pero si son las 9:30 de la mañana. Y el desprecio por el litigio de ciertas cosas que no dan plata, pero quizás para muchos son muy importantes, como los derechos humanos. ¡Oh, sí! ¡Llamadas! Le han vuelto a llamar del Tribunal Supremo. ¿Le necesitan para una tontería? ¿Un caso de derechos humanos? Bueno, y podemos aquí quedarnos todo el tiempo analizando personajes. Todos sabemos que hay un mafioso en la ciudad. Todos sabemos que existen numerosos alcaldes diamantes, obviamente. Bueno, los Simpson reflejan lo que es la sociedad. El universo de los Simpson es muy completo, representa estamentos familiares, amorosos, educativos, de delincuencia, de persecución, medioambientales, de inmigración, de diversión, en fin. Es un reflejo no de lo que debería ser la sociedad, sino de lo que es. De ahí que tiene tanta identificación en todo el mundo. Yo creo que por eso es fundamental que los personajes no envejezcan. Los personajes de los Simpsons están muy bien cuidados, son muy simples al parecer, pero si usted les hace zoom a nivel jurídico puede encontrar detalles como los que he explicado en este video. Bueno, ya he hablado mucho y lo que me interesa es saber su opinión sobre lo que he planteado acá, si están de acuerdo o no de las relaciones que yo veo entre los Simpson, el derecho, la pedagogía, y ven otro tipo de relaciones. Me gustaría saberlo y pues estaría muy dispuesto a leerlos y a escucharlos y a mejorar este tipo de contenidos que seguiré subiendo en torno al cine, la literatura, el derecho relacionado con la filosofía y pedagogía en realidad. Estoy en todas las redes sociales como Cualquier Andrés. Suscríbanse a este canal, Cualquier Andrés. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí pueden conocer un poquito más de lo que yo hago, que pues no sé si será de mucho interés, pero pues por ahí, por estas plataformas nos estamos viendo.